Egunon guztioi eta zorionak gizakia. Eta eskerrik asko por estar aquí. Bueno, empezamos la última mesa. ¿Es posible intervenir antes de? Bueno, yo soy Arantzazu Gonzalo, soy directora de integración de la OSI Bilbao Basurto. Sé que este cargo es un gran desconocido por la mayoría de los asistentes aquí, me imagino. Es una apuesta que por parte del Gobierno y la Consejería hizo en la nueva estructura de Osakidetza. Osakidetza se ha distribuido por organizaciones sanitarias integradas. En estos momentos, en Vizcaya, estamos 4 organizaciones sanitarias integradas. Uribe, OSI Bilbao Basurto, 5, Barrualde, Ezkerralde, con Cruces y Barakaldo con San Eloy. ¿En qué consisten las organizaciones sanitarias integradas? Es la unificación de habitualmente un hospital de referencia, en el caso mío el Hospital Universitario Basurto, con los ambulatorios y centros de salud de la zona. En el caso nuestro son 25 centros de salud, porque somos Bilbao y Alonsotegi, y además la OSI Bilbao Basurto está también con la cárcel Urbi Basauri. A raíz de eso se creó un equipo directivo único y se empezó a ver la importancia que podía tener una figura en unas OSIs tan importantes en las que atendemos a más de 380.000 personas de población y somos más de 4.500 trabajadores, la figura de la Dirección de Integración. La figura de la Dirección de Integración lo que está intentando es facilitar la coordinación a nivel asistencial de los dos ámbitos, el de atención primaria y el ámbito hospitalario, y a su vez el crear puentes de comunicación con el ámbito social y con el tercer sector, algo que se ha venido diciendo aquí a lo largo de ayer y de hoy, que es el trabajo en red. Nosotros, como sistema de salud, estamos muy acostumbrados, como nos decía ayer uno de los ponentes, el que hizo la mesa inaugural, a curar. Y tenemos que empezar a aprender a curar y a cuidar. Pero hay algo que estas organizaciones sanitarias integradas tienen que tener muchísima más potencia y es una parte no muy desarrollada por el sistema de salud hasta últimamente, que es la prevención y la promoción de la salud. Y un poco en la prevención es lo que conlleva esta mesa redonda. ¿Es posible intervenir antes de? Bueno, tenemos 3 ponencias. Una de ellas es el modelo de intervención en la adolescencia, evaluación de la eficacia de las intervenciones con familias en el programa Irusta, cuyo ponente es José Javier López Goñi, el cual es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, doctor con premio extraordinario en la Universidad Pública de Navarra, psicólogo especialista en Psicología Clínica. Desde el año 2010 es profesor titular del área de la personalidad, evaluación y tratamiento psicológico en el Departamento de Psicología y Pedagogía de la Universidad Pública de Navarra y en el ámbito profesional ha trabajado durante casi 20 años en la Fundación Proyecto Hombre de Navarra. La segunda ponencia sería el trabajo en red como metodología de intervención preventiva en una zona. Como ponente, Ana Aguirre. Estoy muy contenta de que aparezca esta ponencia porque nos hemos conocido trabajando en este proyecto conjuntamente. Es un proyecto que ya explicará intensamente, fue promovido por la Caixa Proinfancia, la zona es la zona de Recalde, y participamos intensamente el Centro de Salud de Recalde, que pertenece a la OSI Bilbao Basurto, con gente de la Caixa, Cáritas, Ayuntamiento, bueno, ella os lo contará, pero encantada de que esté aquí conmigo. Es licenciada en Psicología por la Universidad de Deusto, máster en Drogodependencias por la Universidad de Deusto, educadora familiar de Escuela de Educadores, diploma de especialista en terapia familiar y terapeuta familiar y de pareja. Desde 1996 hasta el 2005 trabaja en familia e inserción social. Y la última ponencia, un modelo de participación en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Arantz Porras Laorden es el ponente, psicólogo y psicoterapeuta licenciado por la Universidad de Deusto, máster en terapia breve estratégica, ha trabajado en el ámbito de la adolescencia y familia desde los diferentes prismas, recursos de acogida y urgencia y programas de educación familiar. Desde el 2007 ha centrado su actividad en la intervención psicoterapéutica en jóvenes y familias. Bueno, empezamos.
Quiero recordarles dos cosas. Los certificados están disponibles para ustedes fuera cuando salgan. Es importante que hagan la hoja de evaluación de satisfacción de las jornadas. Y luego recordarles que en la documentación que se les ha entregado tienen los tarjetones en los cuales ustedes pueden apuntar aquella pregunta que quieran o incluso pueden preguntar alzando la mano y se les acerca un micrófono. ¿De acuerdo? Bueno, empezamos con el primer ponente. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, deseo felicitar en mi nombre y en el nombre de todos mis compañeros a la Fundación Gizakia por su 30 aniversario. Y no me queda sino desearles que sigan trabajando con la misma ilusión y el compromiso con el que nos consta que lo han venido haciendo durante todos estos años. También quiero agradecer la invitación que se nos ha hecho a participar en estas jornadas sobre la colaboración sociosanitaria en el ámbito de las adicciones. Y quiero agradecer la presencia de todos ustedes hoy aquí, puesto que esto me va a permitir presentar uno de los trabajos que venimos desarrollando en los últimos años. En concreto, el trabajo que vengo a presentarles, el avance del trabajo que está todavía en desarrollo, es evaluación de la eficacia de las intervenciones con familias en el programa IRUSTA, que lo hemos realizado desde el Grupo de Investigación en Psicología Clínica y Psicopatología de la Universidad Pública de Navarra, en estrecha colaboración con el programa IRUSTA. Antes de empezar con los resultados de la evaluación, sí que me gustaría poner en valor la importancia que tienen trabajos como el que les vengo a presentar, porque si bien es cierto que en el ámbito sanitario están muy acostumbrados a la evaluación y sobre todo a compartir los resultados de la evaluación, en el ámbito social todavía se está un poco más lejos. Y es muy importante hacer investigaciones como la que vengo a presentar, porque esto posibilita que se desarrollen 4 bucles de mejora a la hora de mejorar las intervenciones que se realizan. Si partimos de la premisa de que en los programas de intervención seleccionan unos usuarios, sobre ellos actúan y se obtienen unos resultados, es cierto que en casi todos los programas se incorpora una evaluación de resultados y estos resultados devueltos al equipo de intervención generan un primer microsistema de mejora, que podría ser microsistema de intervención o clínico según el modelo de Walbur, y ayuda a que las intervenciones vayan mejorando conforme se van realizando. Pero créanme, con un poco más de esfuerzo se van a activar otros 3 bucles de mejora que son los que suelen faltar en gran parte de las intervenciones sociales. Si esos mismos resultados, que me consta todos los equipos, obtienen y evalúan detalladamente para poder mejorar sus intervenciones, se comparten con otras instituciones, con otras organizaciones, normalmente va a ser por medio de revistas académicas o revistas científicas, esto va a posibilitar que esas evaluaciones estén disponibles para el resto de programas y va a activar un segundo bucle de mejora, que es aquel en el que podemos copiar las intervenciones de los mejores, de los que tienen mejores resultados o de los que parece que atinan en determinados aspectos. Y una vez que está lanzado este segundo bucle de mejora, hay 2 bucles muy importantes que se ponen en marcha automáticamente. Los expertos echan manos de estas publicaciones científicas, de estas revistas académicas o de estas bases de datos centralizada, como la que podría ser EDRA, y a partir del metaanálisis que hacen de los resultados que se obtienen a pie de calle, si se los hemos facilitado, y esto es lo importante, las intervenciones que se hacen con los usuarios reales, con los que tenemos que atender por las calles, pueden elaborar protocolos de intervención que sean devueltos a los equipos de intervención para que los integren. Y hay un último bucle de mejora que se activa a partir de esto, que es cuando ya la sociedad y los implicados tienen conocimiento de estas mejoras, de estos protocolos y pueden reclamarlos y movilizar a las instituciones o a las organizaciones para que provean de esas intervenciones. Dentro de este contexto en el que venimos trabajando en el grupo de investigación desde hace muchos años, teníamos un especial interés por abordar la evaluación de la eficacia de las intervenciones preventivas, sobre todo en menores y en menores con comportamientos de riesgo. Y consultando pues, estas bases de datos, estos estudios que realizan equipos previos, que han realizado equipos previos, nos dimos cuenta que si bien no hay mucha evaluación de las intervenciones preventivas, hay un aspecto que todavía es más pobretón, si me permiten, que es el de qué pasa con las familias de los menores que están en situación de riesgo. Dentro de este contexto, pues nos dirigimos al programa IRUSTA para solicitar la colaboración. Programa IRUSTA, promovido por la Fundación Gizakia y que, como pueden ver, está dirigido a prevenir comportamientos de riesgo en la población adolescente, tiene una intervención específica con los adolescentes y también lo tiene con los familiares de los adolescentes. Entonces, es en este ámbito concreto en el que nos dirigimos a ellos y les propusimos realizar una investigación
para poder cubrir 5 objetivos básicos. El primero, pues, determinar el perfil sociodemográfico de las personas que acuden. El segundo, evaluar los estilos familiares y de crianza, aunque ya van a ver que en el desarrollo de la intervención de hoy no me voy a detener mucho en ello, porque sobre esto sí que hay bastante estudiado. Y sobre todo lo que nos interesaba era objetivar de qué manera llegaban estas familias, estos padres al programa, que recordemos acuden porque tienen un menor en situación problemática con el que están viviendo unas dificultades, y sobre todo nos proponíamos valorar psicopatológicamente cómo llegaban de afectados, por otro lado, cómo creían que se veían de afectados en su vida personal por el problema que estaban teniendo en casa, y por último, identificar el nivel de estrés parental. Pero estos objetivos no son por una mera curiosidad académica, sino que nuestro objetivo último era valorar cómo evolucionaban estas personas tras su paso por el programa, a corto y a medio plazo. Y en última instancia lo que buscamos es establecer qué posibles factores pueden predecir el que la intervención vaya mejor o peor. Aunque este quinto objetivo todavía está lejos y me voy a centrar sobre todo en el tercero y cuarto en la exposición de hoy. En cuanto al diseño, bueno, pues el diseño sería un diseño clásico, por decir de alguna manera. Se ha tratado de incorporar en la evaluación inicial habitual en el programa IRUSTA una serie de cuestionarios destinados a valorar el estado psicopatológico, la inadaptación o el grado de afectación que sentían estas personas que tienen en su vida, el estrés parental, los estilos de comunicación. El objetivo de estas pruebas, ¿cuál es? Pues simplemente conocer quién llega y en qué situación llega, para después de pasar por la intervención habitual que se da desde el programa IRUSTA, poder valorar al final cómo concluyen estas personas su paso por la intervención con el programa IRUSTA. Y no nos quedamos ahí, sino que también a los 6 meses, y con el objetivo de conocer si los posibles efectos que tiene el programa se perduran, se ha vuelto a hacer una evaluación a los 6 meses. En cuanto a los resultados, bueno, 2 pinceladas rápidas generales. En cuanto a la distribución por sexo, paramos la evaluación inicial en 142 personas. Hay que tener en cuenta que luego la intervención habitual pues, puede durar alrededor de 1 año, más luego los 6 meses que queríamos de seguimiento. Bueno, decidimos parar en 142 personas. El 42% de los participantes en esta investigación eran hombres y el 56% mujeres, datos más o menos habituales en porcentaje más o menos habitual en intervenciones de este tipo. Hay una característica que el 62% de las personas que han acudido al programa en el momento en el que fueron evaluadas no habían acudido con su hijo, y un 62% acudía a su hijo y un 38% no acudía, y vemos cómo esto nos va a dar igual alguna luz a la hora de orientar futuras intervenciones o mejoras en el programa. Bueno, en cuanto a los estilos familiares de crianza y la situación de los padres al inicio de la intervención, bueno, ya ven cómo entre hombres y mujeres hay una diferencia en cuanto a estilos educativos. Las mujeres tienden a utilizar un estilo educativo más democrático y más permisivo que los hombres. Y, hombre, algo que no esperábamos encontrar es que tanto hombres como mujeres en la misma medida utilizan el estilo educativo autoritario. En cuanto a los estilos de comunicación, ha ocurrido algo parecido. Las mujeres tienden a utilizar unos estilos más asertivos y pasivos, y nos hemos encontrado que en cuanto al estilo de comunicación agresivo lo comparten en igual medida hombres de mujeres. Pero voy a detenerme en esta diapositiva. Cuando estamos hablando de cómo se ven afectadas las personas que acuden al programa, nos encontramos que respecto a la sintomatología psicopatológica, si bien los hombres están muy alejados de esa línea amarilla que he puesto de 70, que podría señalar la diferencia entre los afectados que nos podemos encontrar normalmente en la vida cotidiana y al punto en el que empieza a haber un problema que requiere una revisión, las mujeres puntúan por encima de 70 puntos casi en 6 de las escalas propuestas por este instrumento. Y quiero destacar sobre todo 3. Llegan con muchísima sintomatología depresiva, muchísima sintomatología de ansiedad y también con unos niveles elevados de hostilidad, en mayor proporción las mujeres que los hombres. Cuando les preguntamos a estas personas cómo de afectadas se ven en su vida cotidiana en las distintas áreas que se compone la vida, nos encontramos que si aquí el punto de corte lo tenemos 2, en el cual las personas podemos decir que ya es para estar preocupados de lo afectados que se ven, nos encontramos que los hombres puntúan por encima de 2 en 4 de las 6 escalas, concretamente en las de tiempo libre, relación de pareja, vida familiar y la valoración global que hacen de su vida. Cuando llegan a este programa de intervención, sienten que su vida se les escapa de las manos en estas áreas.
Siendo así, entre las mujeres todavía es un poco mayor, con lo cual nos encontramos ante un perfil de personas con sintomatología que podemos decir que es ansioso-depresiva, con problemas para el control de la hostilidad, que se ven afectadas en distintas áreas de su vida y que además, y esta diapositiva también es importante, cuando se les pregunta sobre cómo de estresados y cómo de recompensados se ven en la relación con sus hijos, nos encontramos que los hombres sienten más peso, se sienten más estresados en la relación con sus hijos que recompensados, y esto es importante destacar, porque a veces nos encontramos que las situaciones son estresantes para nosotros, pero que cuando las afrontamos obtenemos unas recompensas importantes. Eso hace que nos motivemos y que seguimos adelante. Sin embargo, cuando nos tenemos que enfrentar a situaciones que son estresantes, que son duras, que sentimos que la situación nos sobrepasa y encima no obtenemos recompensas, pues la tendencia que vamos a tener va a ser a retirarnos, a elaborar estrategias inadaptativas, como pueden ser el consumo de alcohol, de psicofármacos, de lo que sea. Pues siendo que los hombres que llegan a este programa les pesa más toda la parte de estresores que de recompensas, fíjese qué les ocurre a las mujeres. Todavía se sienten mucho más estresadas y mucho menos recompensadas en la relación con sus hijos. Entonces, parece que de partida está justificado que se haga una intervención específica con los padres de los adolescentes en situación de riesgo. Y otro dato para poder tener en cuenta más adelante es que cuando ponemos también ese punto de 70 y comparamos a las personas que acuden con hijos y sin hijos, las personas que acuden al programa en busca de ayuda pero no consiguen, entre comillas, que acudan sus hijos, estas personas se encuentran en una situación mucho peor que aquellas que acuden y lo hacen con sus hijos. Podríamos interpretar, de las conversaciones que hemos tenido, que bueno, que habiendo un problema importante en casa, cuando consiguen que también vaya el hijo, ¿no?, ese nivel de preocupación baja. Y me van a permitir, no sabía cómo recoger esta diapositiva matemática para destacar. Cuando nos planteamos matemáticamente cómo podemos determinar qué personas se ven más afectadas en su vida respecto de la situación que están viviendo y les metemos todas las variables que hemos estudiado, el modelo nos devuelve que hay 3 elementos que son claves a la hora de predecir si una persona se va a ver muy afectada en su vida respecto a los problemas que está teniendo con sus hijos o con el hijo. En concreto son 3. Lo recompensante que es la relación, tal y como sospechábamos, si viven que los problemas que tienen con sus hijos encima no les recompensa los resultados que tiene, va a tener un mayor grado de inadaptación. Los propios estresores de la relación, a más estresores que sientan, más problemática van a ver su vida, más afectadas se van a ver. Y el estilo educativo autoritario. La presencia de este estilo es como agravar la situación de inadaptación que viven estas personas. Bueno, en cuanto a la evolución, quiero decir que los datos que traemos es sobre 52 personas que finalizaron la intervención y 31 en el seguimiento. Esto es a los 6 meses. Por eso verán que cuando me refiera al seguimiento hablaré como tendencia, todavía no podemos hablar de una forma estadísticamente significativa de los resultados que nos encontramos. Pero la tendencia es muy interesante tal y como van a ver. Bueno, en porcentajes estaríamos hablando en el seguimiento de un 20%. Bueno, en cuanto a los estilos educativos se ve una clara evolución y tendencia. Tras el paso por el programa, tanto a la finalización como en el seguimiento, las personas utilizan un estilo educativo más democrático. El estilo autoritario también sufre una disminución y el estilo permisivo también va variando con el paso del tiempo. Con los estilos de comunicación ocurre una cosa curiosa, como van a ver. En cuanto a cómo llegan al programa, fíjense que el estilo asertivo a la finalización de la intervención mejora, el estilo pasivo disminuye cuando finaliza la intervención y el estilo agresivo también disminuye. Pero a los 6 meses el estilo asertivo parece que se difumina, de hecho se vuelve un poco al nivel inicial. El estilo pasivo también crece un poco respecto de lo que era a la finalización del programa y fíjense, es el estilo agresivo el que 6 meses después de haber acabado la intervención todavía sigue disminuyendo. La interpretación que hacemos es que se da un aprendizaje y se va dando un rodaje sobre todo en aquello que parece más negativo. En cuanto a la sintomatología psicopatológica, pues miren, aquí tenemos cómo llegaban en la sintomatología psicopatológica. Aquí, como he mezclado hombres y mujeres, pues está un poco más alejado del 70, ¿no? Pero la problemática depresiva, ansiosa, hostilidad son todavía altas. A la finalización se produce una disminución estadísticamente significativa en toda esta problemática y en el seguimiento todavía lo que tiene que ver con la ansiedad sigue bajando. De hecho, la foto que nos encontramos
6 meses después de haber finalizado la intervención es que se ha mejorado en todo lo mejorable. Aquí habría que hablar de la ansiedad fóbica específicamente. Bueno, podemos obviar, créanme, que no es lo relevante en este caso. Un poco por ver el tipo de ítems que desaparecen después de paso por el programa, ¿no? La depresión, que es uno de los elementos que disminuye tras el paso del programa, se refiere a aspectos tales como sentirse bajo de energías o decaído, pérdida de deseo, placer sexual, etcétera. Respecto de la ansiedad, que es otra de las variables que disminuye significativamente, pueden ver ahí un poco el tipo de síntomas que desaparecen tras el paso, que se atenúan lo suficiente como para decir que no están más preocupados que lo que está la población normal, y respecto de la hostilidad, estos otros. En cuanto a la afectación, tenemos una curva muy curiosa. Fíjense, este es el estado en el que llegan y cómo de afectados se ven en su tiempo libre, en su relación de pareja, en su familia. Cuando finaliza la intervención, nos encontramos que, si bien bajan la preocupación respecto de la pareja, la familia y el índice global, aparecen otras áreas que puntúan por encima de cuando llegaron a la intervención. Parece como si después de que nos hemos quitado un problema, las personas pueden ya decir, bueno, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi tiempo libre? ¿Qué es lo que está pasando en mi ámbito laboral? Y a los 6 meses esto se vuelve a normalizar, de tal manera que el paso tras los 6 meses y después que se ha adquirido más o menos la normalidad, la imagen que presentan estas personas es mucho mejor. Y en cuanto al grado, bueno, voy a saltarme esta, es totalmente, como se ve a la finalización del programa, aparecen otras preocupaciones, pero a los 6 meses se reduce muy por debajo de la puntuación a la que llegaban. Y en cuanto a la recompensa en la relación con el menor, fíjense, no solo se incrementa la finalización, sino que también en el seguimiento. Y los estresores, a su vez, también disminuyen a la finalización y al seguimiento. Bueno, me han avisado que estoy cerca de acabar el tiempo. Por ello, no quiero acabar sin destacar algunas limitaciones que tiene esta investigación. De momento son resultados preliminares. El diseño del estudio no nos permite hablar propiamente de causalidad. Estamos hablando de elementos que surgen relacionados, pero, hombre, lo razonablemente coherente es atribuírselo al efecto del programa. Faltan todavía por incorporar importantes variables que hemos recogido a lo largo del estudio. Y tenemos pendiente de calcular el índice de cambio individual. Lo que queremos al final es establecer cuánto cambio se produce en cada persona para poder establecer los perfiles que nos digan, cuando aparezca una persona con estas circunstancias que puntúa tanto en esta escala, tanto en esta y tanto en esta, lo que tenemos que conseguir es que mejore las recompensas. Lo que tenemos que conseguir es que disminuya el nivel de estrés. Lo que tenemos que hacer es que aprenda a manejar la hostilidad. Ese es el objetivo final. Y puede haber unos ciertos efectos autoselectivos por parte del programa. Siempre ocurre en todas las intervenciones que las personas para las que es más adecuado son las que perduran en él. Pero bueno, aún así, como conclusiones, lo que queremos destacar de la intervención del programa IRUSTA es que se observa una mejoría significativa en sintomatología psicopatológica, teniendo en cuenta que no está destinado directamente a esto. También se aprecian cambios mantenidos en el tiempo en elementos claves de la relación, que sí está destinado directamente a esto. Los datos preintervención ya apuntan a unos perfiles específicos de progenitores atendidos y nos permiten hablar de las especificidades de las madres y de las especificidades de aquellos que acuden sin hijos al programa. Por eso, muchas de las recomendaciones son conseguir que lleguen los hijos a los programas, pues parece que está fundamentado con los datos que estamos encontrando. De cualquier manera, los datos señalados apuntan a una mejoría significativa y mantenida en el tiempo, y estableciéndose, que es lo que me importa a mí desde la universidad, una buena línea base que va a permitir seguir estas intervenciones y mejorarlas con el paso del tiempo. Sin más, agradecerles la atención prestada. Por si alguien luego no se atreve a preguntar o lo que sea, dejo mi correo electrónico, que pueden escribirme con total tranquilidad, porque si de algo estamos encantados de que estos estudios sirvan para esta intervención y para otras intervenciones semejantes en un ámbito tan complicado como es el de los adolescentes y los adolescentes con conductas de riesgo. Muchas gracias. Eskerrik asko, José Javier. Ahora, nuestra segunda ponente, Ana Aguirre. El trabajo en red como metodología de intervención preventiva en una zona. Buenos días. Lo primero, unirme a la felicitación
a Fundación Gizakia. También desde cuando he entrado hablaba con Rafa y recordaba, ¿no?, ese año que yo estuve colaborando como voluntaria en Proyecto Hombre, antiguamente, los orígenes del programa, ¿no?, haciendo entrevistas familiares, las historias familiares que se hacían cuando entraban las personas en el programa. Entonces, desde ahí felicitar y luego también decir que me parece muy importante que en unas jornadas de estas características haya un espacio para poder hablar y trabajar sobre la prevención, ¿no?, que a veces es un espacio olvidado en muchos de nuestros encuentros, y para aquellos que trabajamos con menores y familia, es un espacio que reivindicamos cada vez con más fuerza, ¿no?, que se trabaje mucho en el ámbito de la prevención, porque todos los estudios demuestran que todo lo que se invierta en prevención va a resultar economizar en el futuro en medidas de intervención en situaciones de exclusión mucho más graves, ¿no? Entonces, de ahí también me parece muy importante. Yo voy a contar una experiencia desde la participación de Cáritas y concretamente del área de familia e infancia en un trabajo muy interesante que compartimos con diferentes entidades y recursos sociales, que se ha concretado en un barrio, pero que tiene una trayectoria previa y que probablemente se generalice a otros ámbitos y zonas, tanto de Bilbao como puede ser fuera de Bilbao. Para situar un poquito unas primeras claves desde Cáritas, un poco cómo nos situamos en este ámbito y en este programa, en el trabajo con menores y con familias, simplemente por situar que nuestro trabajo se centra en mejorar la capacidad de las familias, en empoderar a esas familias para que tanto ellas como sus hijos, tanto los padres como sus hijos puedan vivir una vida autónoma y satisfactoria, mejorando habilidades personales y parentales, ampliando y consolidando redes de apoyo tanto formales como informales. Trabajamos mucho los ámbitos grupales, formativos, educativos, como todo lo que es el tiempo libre y lo extraformal, y activando procesos de promoción e incorporación social. Nosotros tenemos una compañera en Cáritas que dice que muchos de nuestros proyectos son invernaderos que permiten a la gente salir hacia espacios mucho más normalizados y con una incorporación social más satisfactoria, ¿vale? Desde una intervención adaptada a las necesidades y expectativas de la familia y de los menores y basado en un acompañamiento personalizado. ¿Cómo hacemos esto? Pues con dos espacios o con dos tipos de proyectos, unos más especializados y con un espacio de intervención más para las familias, que son espacios de familia e inclusión social, espacios de acompañamiento, talleres formativos en todos los ámbitos. Tenemos desde escuelas de padres, talleres de crianza y espacios más formativos prelaborales, voy a llamarles, aunque son mucho más previos que los prelaborales, electricidad, bricolaje, un poco en esa línea, y trabajamos en esos espacios con familias y personas en situación de riesgo y exclusión social. Familias con menores entre 0 y 12 a 16 años, fundamentalmente, ¿vale? Y ese trabajo de intervención con las familias viene acompañado de una intervención específica con los menores, centrada fundamentalmente entre 0 y 3 años en espacios de cuidado y apoyo para que sus padres y madres puedan acceder a espacios formativos, y entre 6 y 12 en espacios que nosotros llamamos proyectos de apoyo socioescolar, en el que se trabajan 3 ámbitos fundamentales: educación para la salud a través de hábitos de alimentación, higiene, refuerzo del ámbito educativo y escolar, que vamos a ver ahora en cuanto se empieza a hablar del programa Caixa Proinfancia, es uno de los elementos básicos. Este fin de semana pasado he estado en un congreso sobre infancia y nos adelantaban un informe de FOESA que acaba de sacar sobre pobreza transgeneracional, en el que señalaba cómo la pobreza vivida en la adolescencia es un indicador de que esos menores van a poder vivir en el futuro situaciones de pobreza, pero como también el nivel educativo de los menores y de sus familias va a garantizar o no también situaciones posteriores de pobreza, ¿vale? Desde ahí trabajamos en estos espacios con adultos menores y incorporamos como una clave transversal el programa Caixa Proinfancia. El programa Caixa Proinfancia
Es un programa que lleva ya un recorrido este es el 9º curso escolar, lleva 8 años de desarrollo en Bilbao. Es un programa que surge de una valoración de diferentes situaciones de pobreza en ciudades, que la Fundación Caixa valora y sitúa, que empieza de una forma más asistencialista y que ha ido trabajando hacia un modelo de intervención muy interesante, cuyo objetivo es romper el círculo de la pobreza hereditaria, esta pobreza transgeneracional de la que yo os hablaba, garantizando el acceso de los menores a oportunidades educativas de calidad, centrando mucha la intervención en el ámbito educativo, pero como vamos a ver después en las respuestas que se pueden dar desde el programa, ampliando mucho más esa mirada, ¿vale? Está dirigido a familias con menores entre 0 y 18 años, esto es una novedad. El programa inicialmente se dirigía a menores entre 0 y 16 y el último año han ampliado a 18, viendo que esa es una franja de edad muy interesante con la que hay que trabajar y con la que hay que prevenir situaciones de dificultad, con familias y menores en situaciones de riesgo o exclusión social. Fundación y muchas otras entidades hablan de pobreza. A mí me gusta muy poco hablar de pobreza y de pobreza infantil. Nuestra descripción va siempre más en situaciones de riesgo de exclusión social o de exclusión social, ¿vale? El programa impulsa acciones en clave de desarrollo de transformación para promover el desarrollo integral de los menores y de las familias y generar oportunidades futuras para esos menores con los que estamos trabajando. Desde ahí, ¿cuáles son los objetivos del programa? Son 3 fundamentalmente: favorecer el desarrollo de las competencias de los niños y menores y adolescentes y sus familias de forma que les permita mejorar sus procesos de integración social y autonomía, muy en sintonía con lo que yo os planteaba al principio, que planteamos desde Cáritas. Desarrollar e implementar un modelo de acción social y educativa integral tiene mucho que ver con las experiencias en zonas que ha sido la concreción de los últimos años, centrándose mucho en el desarrollo social y educativo. Y, por último, promover un desarrollo social y educativo de los menores. Las características es el centro del programa y el eje del trabajo es el menor. Los usuarios, la población diana a la que va dirigida el programa son los menores. El trabajo con la familia es siempre en apoyo a la intervención con el menor. La familia, comunidad de trabajo para desarrollar la autonomía y la corresponsabilidad. El programa empezó centrándose mucho en los menores y ha ido ampliando la intervención hacia el trabajo con la familia desde la realidad práctica, que si no hay un apoyo, como se ve, ¿no?, en todos los estudios, en el trabajo con la familia, el menor no tiene capacidad de desarrollo o tiene una menor posibilidad de desarrollo. Y el tercer pilar es la educación como eje fundamental y, aquí entramos, y el trabajo de red como principal estrategia. Desde el principio el programa plantea que trabajar desde solo una dimensión o desde solo una realidad no es lo que realmente ayuda a que las menores y las familias tengan procesos de incorporación reales. Y desde el principio plantea un modelo de trabajo en red, en el que define que toda la intervención que se va a hacer con estos menores y con estas familias tiene que estar realizada desde diferentes recursos o entidades que puedan cubrir diferentes dimensiones de la familia y del menor. Estructura la intervención en Bilbao, esta es la red que está funcionando en Bilbao, en una red Bilbao coordinada con 2 redes que funcionan fundamentalmente, una en un barrio de Bilbao, que es en el barrio de Recalde, que es la red Gazteleku, que está coordinada por la Asociación de Desarrollo Comunitario Gazteleku, que es en esa zona donde se ha empezado a realizar la primera experiencia de trabajo en red, y con otra red gracias. Coordinada por, les he pedido que me avisen porque yo tengo capacidad de enrollarme, con una red coordinada de diferentes entidades, cada una especializadas en diferentes tipos de intervención. No voy a definir cada una, pero desde una AMNAVI especializada en intervención con menores en discapacidad, un Peñascal especializada en intervención educativa con menores especialmente más mayores, 14, 16, ahora hasta 18. Dentro de este desarrollo y trabajo en red, Fundación plantea no solo que hay que trabajar en red, sino que hay que hacer una valoración de cuáles son las zonas dentro de cada ciudad, en este caso, y ampliando al Gran Bilbao, en las que se puede dar una mayor concentración, por decirlo de alguna forma, donde hay zonas de máxima necesidad de intervención o de apoyo a los menores y familias.
Además de eso, plantea identificar dentro de cada una de las zonas qué entidades están, cuáles tienen perfiles y capacidad para ser referentes en esta acción social que Fundación plantea como muy importante a la hora de poder trabajar desde su programa y con los menores y familias, y también ver qué capacidad hay de trabajar con números de familias en cada una de las zonas. ¿Vale? Se hace un estudio coordinado y dirigido desde la Universidad de Deusto, desde el ámbito de educación social. Todo el proceso que ha ido desarrollando Fundación viene supervisado y acompañado por la universidad, concretamente por la Universidad Ramon Llull, que es el asesoramiento técnico, aquí en Bilbao por la Universidad de Deusto. Entonces, la Universidad de Deusto con datos del Ayuntamiento de Bilbao, datos de intervención de servicios sociales y del programa Caixa Proinfancia, hace un primer mapeo de cuáles pueden ser las zonas en las que se da una mayor acumulación de situaciones de dificultad con los menores. Y sale un poco este panorama. Si lo veis, las personas que sois de Bilbao nos va a sorprender qué zonas aparecen como zonas especialmente significativas. Recalde y Baiondo, para los que no sois de Bilbao, es la zona de Bilbao la Vieja y Casco Viejo, Otxarkoaga y Zorroza. Y aparece, aunque Deusto no es una zona en su globalidad con especial situaciones de dificultad, sí que con algunas zonas, ámbitos o algunas bolsas de acumulación. Y fuera de Bilbao aparece una zona especialmente significativa, también con una acumulación importante de situaciones de pobreza, que es Sestao. Con este análisis y mapeo inicial, ya en coordinación con el Ayuntamiento de Bilbao, deciden, vamos a empezar por una zona, vamos a empezar a intervenir en una zona y vamos a definir una intervención y un trabajo en red y una organización de los recursos de esta zona. ¿Cómo se plantea? Se empieza a hacer este trabajo en Recalde y el instrumento de trabajo es poder generar una mesa de coordinación en la que lo más interesante y lo más significativo de esta experiencia es, fijaros, los recursos que estamos en esta mesa de coordinación. Estamos, Osakidetza, con la presencia de una persona del ambulatorio de Recalde de forma estable, más la incorporación de diferentes pediatras en función de las necesidades de la familia sobre la que se está trabajando, una presencia estable de alguien de educación, más la presencia fundamentalmente de Berritzegune, más la presencia de profesores, directores, en función del colegio de la zona al que el menor pertenezca. Presencia de las entidades que estamos trabajando desde el programa Caixa Proinfancia, pero que además estamos en la zona, que en este caso somos Cáritas y Gazteleku. Presencia constante y estable durante todas las mesas de coordinación del Servicio Social de Base con la coordinadora del servicio y alguna otra persona del servicio, y los demás recursos que pueden estar funcionando en este barrio, entidades sociales que pueden estar dando una respuesta a estos menores. Esto es el mayor logro de este trabajo en red de intervención. Tener una presencia estable durante un año en un espacio de coordinación y de reunión de todos estos agentes sociales en el que nos permita, por un lado, trabajar situaciones concretas y análisis de situaciones de menores y familias y, por otro lado, acabar con un diseño y un protocolo de cómo intervenir con los menores de ese barrio, especialmente con el respaldo y el paraguas de Caixa Proinfancia, pero de alguna forma generalizando, es uno de los grandes logros que se ha conseguido en este proyecto. Hace muy poquito acabamos de hacer la evaluación, hace 2 semanas. Os podemos transmitir cuáles, desde los objetivos que se planteaban en este espacio de coordinación, cuáles han sido los logros. Los objetivos planteados originalmente eran poder generar materiales y modelos comunes para mejorar el trabajo coordinado de los profesionales y agentes de la zona que estamos trabajando. Cuando empiezas a trabajar te das cuenta que con muchas familias estamos trabajando muchos recursos y que sí que había un grado de coordinación, no estamos partiendo de cero, pero que ha mejorado muchísimo, y sobre todo generar un espacio de coordinación entre agentes socioeducativos sanitarios, que no es nada fácil, aunque hay una implicación importante en este caso, pero no es nada fácil. Reflexionar y analizar conjuntamente necesidades detectadas de las familias y los menores del barrio,
y potenciar sinergias y establecer estrategias comunes que contribuyan a la optimización de recursos, a un abordaje global, integral y preventivo de los menores con los que estamos trabajando en ese barrio o en ese entorno. Por último, os decía, acabamos de hacer y acaba de presentar Gazteleku, que ha coordinado esta primera experiencia en Rekalde, un poco cuáles son los resultados de esta primera experiencia. La primera valoración es cómo ha aumentado el grado de conocimiento de los diferentes recursos que hay en el barrio y de lo que cada recurso puede ofrecer a las familias y a los menores. Y también un elemento muy importante. Yo, en algunas de las mesas anteriores, alguien decía poner cara a las personas con las que nos estamos coordinando. En esta mesa nos hemos puesto cara, todos y todas, y sabemos quién es el que está trabajando con la familia y cómo. Generar un clima de comunicación, de facilitar la comunicación y de confianza entre los diferentes profesionales y recursos que estamos trabajando con la familia. Confiar en que mi parte de intervención está acompañada por otra de otro recurso y que está bien hecha como se estaba haciendo, pero generar esa confianza. Compartir información. Una de las primeras cosas que se ha hecho es decir con qué familias estoy trabajando yo, con cuáles estás trabajando tú, vamos a ver qué podemos hacer en conjunto, desde compartir listas, todo esto con un consentimiento informado por parte de las familias con las que hemos trabajado, eso es importante. Empezar a diseñar estrategias de trabajo coordinado con las diferentes familias con las que estamos, poner en valor el trabajo de cada uno de los profesionales y recursos que estamos trabajando. Hacer análisis globales y plantear respuestas integrales. Fijaros, una de las consecuencias indirectas de esta experiencia Rekalde ha sido potenciar otras experiencias de trabajo en red que ya venían trabajándose en el barrio y que, como todos los trabajos en red, a veces pasan por etapas de más alza y más baja, ¿no? En este caso, se ha reactivado una mesa zonal que estaba funcionando en el barrio y que estaba un poco más floja. Por lo tanto, otra de las consecuencias es que aumenta el tejido de red en las zonas y mejora ese tejido. Se empieza a generar conocimiento transferible. Yo os decía que uno de los últimos trabajos que hemos realizado en esta mesa de coordinación es generar un diseño y un protocolo, por decirlo de alguna forma, una estrategia de coordinación y de derivación, ¿no? Cómo debemos plantear los casos, cómo los debemos derivar, qué es necesario para poder derivar y plantear los casos. Surgen otro tipo de colaboraciones e iniciativas. Pues sabemos que en Rekalde han empezado a trabajarse en algunos colegios donde no se estaba realizando, es decir, surgen iniciativas nuevas para poder trabajar y, en resumen, y para finalizar, sí, ¿no? Ya, perfecto. En resumen y para finalizar, el mayor logro que se ha conseguido con este trabajo en red es una mejora de la atención, más apoyos para las familias con las que estamos trabajando y un aumento en la prevención de los menores con los que trabajamos en su situación de riesgo y vulnerabilidad y exclusión social. Gracias. Eskerrik asko, Ana. Ahora, por último, entramos en la tercera ponencia, un modelo de participación en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. El ponente, Aratz Porras. Bueno, a ver si consigo cambiar esto sin romper nada. Sí, sí. De acuerdo. Bueno, pues tengo que empezar, antes de nada, pidiendo disculpas, porque si miráis el programa, esta ponencia iba a ser algo que íbamos a hacer un poco a cuatro manos, ¿no? o a dos cerebros. Las disculpas vienen en nombre de Osana Parra. Ella, bueno, pues es enfermera del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público, Servicio de Salud Ambiental, Unidad de Salud Pública, que bueno, pues se prestó a colaborar conmigo y con la organización de esta jornada, pero bueno, pues una reunión que han convocado desde el Gobierno vasco le ha hecho imposible acudir hoy. Y es una lástima, bueno, y ahora os explicaré por qué. Antes de nada, yo también felicitar a la Fundación Gizakia por estos 30 años, que estéis otros 30 o los que decidáis estar, a ser posible, ¿vale? Y bueno, pues
pues en ese sentido estoy contento de poder estar aquí, ya que me permite felicitaros en persona y por otro lado me permite volver a esta, la que fue mi universidad, aunque no en calidad de estudiante, en calidad de comunicador o de ponente, ¿no? Aunque hay cosas que tampoco cambian mucho. Pues según venía para aquí, pues me notaba otra vez, ¿no? Por el puente, y, pues nervioso, como cuando venía a hacer algún examen, como entonces tengo chuletas también. Entonces, bueno, pues era un poco el rememorar, ¿no? otras épocas. Voy a empezar por explicar un poco esto que tenemos aquí. Lo que veis a la derecha es el logotipo del Ayuntamiento de Vitoria, que es un poco, bueno, pues una especie de interpretación del escudo, en el cual veis una fortaleza, una torre que bueno, viene a significar la ciudad, donde hay dos leones, que es lo que hay abajo a los pies, que significan la fuerza, y donde, bueno, pues hay en las almenas o así hay dos cuervos que creo que vienen a significar la vigilancia, ¿no? Y el estar atento. Y a la izquierda nuestro logotipo de Asgarri. Asgarri somos un programa de prevención dentro de la Fundación Jeiki. Nos movemos en distintos niveles de prevención, desde la universal, selectiva e indicada. Y por compartir ciertos datos con vosotros, pues a lo largo de 2014 atendimos a 219 jóvenes y adolescentes en situación de riesgo, unas 100 padres y madres, y también, pues por ejemplo, en Población Universal pues, compartimos espacios con 600 jóvenes, 100 y pico agentes sociales, un poco de todo. El título, un modelo de relación en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Me he dado cuenta que inconscientemente he cambiado el título respecto a lo que dije en un momento cuando me pidieron, oye, mándanos el título. Bueno, pues lo he cambiado. Y no me he dado cuenta hasta ayer que miré el programa y dije, vaya, realmente en vez de donde pone relación, pues tiene que poner participación. Pero lo que veníamos a hacer, Osana y yo, era realmente pues hablaros de la relación que existe entre Asgarri, entre esta área de prevención de la Fundación Jeiki, y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de nuestra ciudad. ¿Vale? Entonces, bueno, pues no sé cómo lo he cambiado. Y bueno, leyéndolo un poco también decía, un modelo, tampoco quiero yo dar a entender que esto sea una relación modélica, pero bueno, sí un modelo como una forma de o como una forma de hacer. ¿Vale? Y aquí me ha pasado algo, y es que, bueno, ¿cómo es la relación nuestra con el Ayuntamiento? Me ha pasado un poco como en esta fábula del Ciempiés, ¿no? Donde se juntan un día allí todos los animales a hablar de sus cosas y le preguntan al Ciempiés a ver cómo consigue andar con tantos pies. Y entonces el Ciempiés, claro, pues en el momento que se pone a pensar ya no consigue andar sin tropezar. Es decir, es algo que tiene automatizado, que tiene como un poco ya en este piloto automático, ¿no? Y a mí me pasaba algo similar hablando de esta relación, es decir, es difícil el poder hablar de qué cualidades tiene, de qué tipo de relaciones, aunque mi idea es poder bueno, pues dar ciertas pinceladas en qué se basa, confieso que buscando un atajo pues hice lo que creo que hubiera hecho cualquier persona, bueno, tipos de relaciones, y le pregunté a Google. Y lo primero que me encontré fue esto, la diversidad de conceptos de relación amorosa. Hay un montón, quedé también un poco así, bueno, gracias a que, bueno, no voy a entrar en cuestiones personales, ¿no? Pero me encontré un poco en esta situación de decir, bueno, la relación con mayúsculas, menos para Google, es la relación amorosa. Claro, Google no está hecho por psicólogos. Si estuviera hecho por psicólogos, las relaciones pues no serían las amorosas. Sabéis un poco de qué hablo, ¿no? De la relación con la madre, obviamente. Pero esto es lo que hemos encontrado. Claro, yo digo, esto no me vale. ¿Por qué no me vale? Primero, pues porque no es una relación amorosa. Segundo, porque esta relación pues, se hace entre iguales. Las relaciones amorosas se construyen entre iguales. Y no es el caso. El Ayuntamiento es una institución pública, nosotros somos una entidad privada, somos muy, muy diferentes, ¿no? Se me asemejaba más a una relación entre distintas especies. Y buscando, bueno, Google otra vez, me dio lugar, bueno, a encontrar estos distintos modelos, ¿no? Que van desde el parasitismo, ¿no? Pulgas, piojos, digo, no, esto no me gustaba nada, y bueno, el comensalismo, donde tampoco era una relación, bueno, que, pues árboles, ¿sabes? Digo, se asemeja algo más a este mutualismo, ¿no? Donde vemos aquí un rinoceronte, creo que el pájaro este es picabuey, creo que se llaman, o algo así, y bueno, pues
despioja y desparasita a animales más grandes, ¿no? como este rinoceronte, y además un poco por tamaño, bueno, pues ayuntamiento, prevención, me cuadraba bastante. Pero aún así no conseguía yo encontrar la forma, ¿no? ¿Cómo describo yo esta relación? Y decía, ¿por qué es tan difícil de poder describir una relación? Bueno, pues casualmente leyendo un libro, leí esta frase en la que, bueno, pues viene a decir que toda actividad humana está sujeta a la habituación. Nos lo dicen Berger y Luhmann, son dos teóricos un poco que se mueven en el ámbito del constructivismo. ¿Y esto qué viene a decir? Viene a decir que toda acción que se repite con cierta frecuencia fija o se fija en una pauta que luego se puede reproducir con una economía de esfuerzo. ¿Vale? Esto es lo que hablaba yo un poco de que las cosas se automatizan. Solo hace falta ver a un crío que pues justo haya aprendido a atarse los cordones del zapato, que para atárselos se tira al suelo, pone el brazo no sé cómo, tal, parece que está haciendo, bueno, pues hay cualquier cosa, ¿no? Los adultos economizamos en ese sentido. Si podemos ni nos agachamos, levantamos un poco la pierna, ¿vale? Y en muchos menos movimientos y con mucho menos esfuerzo hacemos esa misma labor. Y esto es algo que está bien, porque nos habla de que hemos repetido, ¿no? Distintas cosas que nos han llevado a fijar y a convertir en pauta esta relación y esta coordinación con el ayuntamiento. Tiene una parte buena que da, bueno, pues yo creo que un sentimiento sólido desde el cual pues saber cómo se hacen las cosas, cómo hay que hacerlas. También una seguridad desde la cual pues poder digamos, crecer y poder proponer cosas, ¿no? Un poco como en el marco de este congreso, pues yo sabía que me iban a presentar, que iba a hablar 2 personas, que iba a estar sentado, que iba... Y eso está muy bien, porque a mí me ha permitido pues sacarme de la cabeza unas ideas y una serie de cosas que poder compartir con vosotros, ¿no? Tiene una parte mala, y es que a veces nos dedicamos a repetir cosas o a no repetirlas, quiero decir, tanto por acción como por inhibición, ¿no? en las acciones, pero también en las relaciones interinstitucionales, y no basándonos en criterios que tengan que ver con la utilidad o con la practicidad, sino, es decir, no tanto porque conviene hacerlo, sino porque es correcto, ¿vale? Esto ha pasado, yo creo que también, ¿no? O yo lo reconocía en cosas que han ocurrido también, ¿no? A nivel un poco del modelo de atención, ¿no? Cómo se hacen cosas a veces, no porque es lo que hay que hacer, porque siempre se ha hecho así, no igual porque conviene o porque es lo necesario. Y a nivel institucional esto también pasa. No, vamos a seguir financiando esto porque sí, porque siempre lo hemos hecho. O no vamos a financiar esto, no sé, nunca se ha hecho y no existen esas vías, no están abiertas, ¿no? Eso es la parte negativa. Es decir, al final también el saber que yo venía aquí, que este iba a ser el formato, que provoca que yo igual, pues en vez de hacer lo que me salía, que era coger un micrófono y ponerme aquí delante porque me siento más cómodo y pudiéndome mover, y pues bueno, igual hubiera podido despertar algo más el interés de la gente, que es última hora, y igual pues hubiera sido mejor, ¿no? Entonces, esa es la otra parte negativa que tiene. Esta es una cualidad que la relación que nosotros mantenemos con el ayuntamiento tiene, pero no es la única, ¿no? Y decía antes que era una pena el no poder complementar con Osana esa visión de esta relación, porque solo vais a tener la nuestra desde la Fundación. Me salía, bueno, pues irme a los inicios, cómo comienza todo esto, para poder explicar algo más, ¿no? Y esto comienza en el 95, donde empiezan a aparecer una serie de jóvenes que bueno, pues no presentan una toxicomanía como se venía atendiendo, con temas de heroína y así, eran otro tipo de consumidores, otro tipo de perfil de funcionamiento psicológico, de apoyo familiar, absolutamente, bueno, muy distintos, ¿no? Y esto lo detecta el ayuntamiento, en lo que entonces era el Departamento de Salud y Consumo, se pone en contacto con la Fundación Jeiki, nos dicen, oye, vosotros que tenéis experiencia, ¿por qué no comenzáis a atender a estas personas? Y comenzamos a desplazarnos a sus locales en este departamento, que además, bueno, pues yo creo que estaban bien situados, pues están como a 20 metros del Gasteche de Vitoria, entonces, bueno, pues una zona de mucho tránsito joven, muy animada, y se empieza a atender a estas personas. Poco tiempo después, la Fundación pues se ve, ¿no?, en la necesidad de crear una estructura, de crear un programa que pueda sustentar
esta actuación y estas actividades que se hacen con estos jóvenes. Se crea Asgarri, que yo creo que nace por el 97, una cosa así. ¿Vale? Desde entonces, ¿qué hemos hecho? Ha habido muchas cosas que hemos hecho con el ayuntamiento, ha habido muchas cosas que hemos hecho sin él. Bueno, este es el mapa de lo que es ahora los barrios de Vitoria-Gasteiz. Además, bueno, pues he encontrado aquí con el porcentaje de mayores y eso, ya veis que, bueno, pues que no somos una ciudad excesivamente joven y que, como comentaban ayer de Barcelona, pues creo que con el paso del tiempo pues cada vez se envejecerá más, ¿no? Bueno, hemos atendido a un montón de jóvenes, a un montón de familias, en sesiones individuales, familiares, grupales, escuelas de padres y madres, talleres en el aula. Hemos hecho un montón, tanto en el municipio de Vitoria-Gasteiz como en el resto de la provincia, talleres de prevención de drogodependencias, charlas, más talleres, bueno, formación a profesionales. Por ejemplo, esto es algo que desde el ayuntamiento, una de las cosas que últimamente, pues de forma directa, ¿no? Desde este Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público, Servicio de Salud Ambiental, Unidad de Salud Pública, funcionan las chuletas todavía en el siglo XXI, pues nos pidieron el poder hacer una formación para todos los trabajadores y trabajadoras sociales de los servicios sociales de base y de infancia, acerca de cómo funcionar y cómo actuar en el ámbito de las familias con problemas relativos a las drogodependencias o al uso de drogas, ¿no? Asesoramiento a centros escolares acerca de cómo abordar situaciones con alumnos o con grupos, formación también a monitores de tiempo libre. Hemos hecho también actuaciones con grupos de tiempo libre, talleres a través de distintas cosas. Colaboración, pues hemos colaborado también vasco con, ¿no? por ejemplo, en la elaboración del sexto plan, con este Departamento, Espacio y Unidad de Salud Pública, últimamente, hasta que se ha aprobado en la elaboración del Plan Local de Adicciones. ¿De acuerdo? Ayer se hablaba de coproducción, cómo es necesario que las políticas, digamos, institucionales no vengan aisladas, sino que se produzcan, que se hagan y se realicen también en consonancia con lo que las instituciones privadas o asociaciones pues pueden ver, ¿no? O puedan proponer. Entonces, en esta elaboración del Plan Local de Adicciones, participando también en foros, en distintos lugares de expresión de nuestras ideas y de nuestra forma de trabajar, prensa, radio, acudiendo a congresos, como este es el caso, divulgando nuestra actividad. Nos hemos movido mucho, eso es verdad, últimamente. Hemos tenido suerte de que nos han querido abrir las puertas, pero hemos podido presentarles nuestro recurso a muchísimos profesionales susceptibles de atender casos como los que nosotros vemos. Nos han abierto las puertas de todos los centros de atención primaria, de los ambulatorios de Vitoria, de los centros de salud mental, de todos los trabajadores de los servicios sociales de base, ayuntamiento. Bueno, pues nos hemos desplazado y les hemos presentado. Estos somos nosotros y esto es lo que nosotros hacemos, ¿de acuerdo? Esto, bueno, aquí tenéis el plano. Pues, eso que veis así en rojito resaltado son los bidegorris, son los carriles para andar en bici, ¿vale? Vitoria, por suerte, es una ciudad así como muy llana y han conseguido conectarla, ¿no? Yo creo que con esto pues, de la capitalidad verde europea, y han dicho, bueno, pues han aprovechado y han tirado un montón de kilómetros de estos bidegorris, de estos carriles bici, y hoy en día han conseguido conectar la ciudad a través de estas vías. 5, ¿verdad? Bien, de sobra. Vale, en cierta manera nosotros hemos hecho también esta labor. Hemos conectado muchas cosas. ¿Qué hemos conectado? Bueno, primero, a las personas que nosotros atendemos o con las que nosotros hemos hecho algunas actividades, ¿vale? De todo tipo, procedencia, estrato social, nivel socioeconómico, locales, extranjeros, absolutamente de todo. Hemos trabajado directamente también con estos profesionales, lo que yo he llamado, bueno, pues en un primer nivel, es decir, todos aquellos educadores o todas aquellas personas que están en un contacto directo y en la intervención, es decir, directamente sobre estas familias y estos jóvenes los que nosotros atendemos.
En un segundo nivel, que serían responsables muchas veces de estos servicios. Y bueno, pues quería describir también, pero por falta de tiempo no vamos a hacerlo, ¿no? Pero también, bueno, pues responsables de estos servicios que igual no tienen un trabajo directo con estos usuarios, pero sí que idean, digamos, políticas más generales o formas sobre cómo poder intervenir en estos casos, ¿no? Y diseñan esas formas y en los cuales, bueno, pues se da este nivel de la coordinación. En un tercer nivel, donde ya estarían profesionales, pues como estos, bueno, pues técnicos, ¿no? Los cuales igual no tienen una relación directa con esos usuarios, pero sí que diseñan estrategias o recursos o ponen en marcha distintas cosas para actuar sobre ellos. Y al nivel de la política, por suerte a mí no me suele tocar relacionarme a estos niveles, porque normalmente suelen ser, como aquí veis, los que menos conexiones tienen. Es decir, de la otra forma es mucho más fácil. Nosotros lo que hacemos es hablar con todo el mundo, tenemos, pues a base de costumbre hemos conseguido hacer eso, y podemos hablar con todo el mundo de forma bastante directa, ¿de acuerdo? Y los más aislados que quedan normalmente pues suelen ser los que más altos están, y son los políticos. Yo le pregunté a mi equipo, porque claro, estáis viendo aquí, yo soy un poco la parte del iceberg que se ve de Asgarri, pero mis compañeras son las que sustentan al final con su compromiso toda esta labor. Y les dije, oye, ¿cómo definiríais esta relación que tenemos con el ayuntamiento? Bueno, pues me dijeron que era una relación profesional, de conocimiento mutuo, de confianza, honestidad, coordinada y comunicación directa. Y como pues estas palabras tienen muchas acepciones, yo les pedí, ¿no? Digo, bueno, pues fui al RAE, al diccionario, dije, bueno, pero ¿qué acepciones de todas estas, ¿no? Y cuando hablan de profesional, bueno, pues perteneciente o relativo a la profesión, que ejerce su profesión con capacidad y aplicación relevantes. Conocimiento mutuo, bueno, pues que a base de tanto vernos y tanto cruzarnos, pues nos hemos conocido bastante, ellos a nosotros y nosotros también a cada persona que dentro de estos distintos niveles puede ocupar un espacio. Confianza, bueno, pues esa seguridad que alguien tiene en sí mismo, pero también en el otro. También en este significado de ánimo, aliento y vigor para obrar, que posee las cualidades recomendables para el fin que se destina. Bueno, honestidad en cuanto a que es una relación razonable y creemos que justa. Coordinada, bueno, pues unida entre sí, ¿no? Y directa, es decir, que va de una parte a otra sin detenerse en los puntos intermedios. Como un poco de estos bidegorris, de estos bicicarriles, podemos ir de un sitio a otro sin tener que tocar demasiadas puertas, sin tener que llamar a demasiadas personas. Ya nos conocemos y ya venimos funcionando. Esto hoy en día está sustentado, obviamente, pues por un marco desde lo legal y desde lo político que confluye un poco, bueno, pues que en esta ley de prevención, asistencia e inserción en materia de drogodependencias, el artículo 36.4, elaboración y desarrollo del plan local de drogodependencias de acuerdo a las prescripciones contenidas en el plan de drogodependencias. Eso quiere decir que Vitoria se ha visto la necesidad de generar un plan local de adicciones que vaya en consonancia con el 6º plan de adicciones de nuestra comunidad y el cual en distintas líneas, veis aquí en la línea 4 de prevención selectiva indicada, bueno, con esta meta, en el programa 9, prevención selectiva familiar, prevención indicada en el ámbito comunitario y familiar, que es el programa 13, luego concretado en diversos proyectos. Pues aquí nos ha encajado el ayuntamiento y a través de un convenio de colaboración venimos trabajando con ellos desde hace pues muchos años, ¿no? Hoy en día, pues gracias a este plan y gracias al haber concretado esto que venía en la ley, pues bueno, tenemos un poco ese marco que nos permite el seguir trabajando sabiendo que ocupamos un sitio y que esto se valida también pues a través de este convenio y de esta colaboración económica. Yo creo que esto era todo lo que quería yo deciros. Pues muchas gracias y bueno, hasta la próxima. Y aprovecho también para despedirme. Eskerrik asko, Agatz. Y muchísimas gracias a los 3 ponentes que habéis participado en esta mesa tan interesante y que, como veis, son 3 ejemplos de muchos de los que se están haciendo hoy en día en el ámbito de la prevención y en el ámbito del trabajo en red. Trabajo red en integración, en buscando un espacio sociosanitario terriblemente importante para aunar y aprovechar todas las sinergias de todos los sectores, sin olvidarnos nunca del tercer sector. Clave importante, como nos ha demostrado la Fundación Gizakia.
estamos a vuestra disposición si queréis hacer alguna pregunta. Pues igual yo, aprovechando que tengo ya el micrófono, sí quería, tengo aquí, que antes cuando estaba comentando mi compañero en esta mesa, José Javier López, sí, la pregunta iba un poco dirigida hacia ti acerca de, me ha parecido muy interesante, ¿no?, esta posibilidad de evaluar el impacto de nuestras intervenciones en nuestros usuarios. Simplemente algo, es un poco concreto, ¿no? ¿Cómo habéis realizado, cómo habéis podido recoger esas modalidades de estilos educativos en estos padres y madres ya que estaban en este momento del seguimiento? Básicamente preguntándoles, son escalas que están ya adaptadas, validadas para la población española y que te permiten rápidamente echar un vistazo respecto de la población normal, vamos a entender, o general, cómo se encuentran las personas evaluadas. Entonces, a base de cuestionarios. Lo mismo que el grado de aceptación, es una pregunta muy sencilla. ¿Cómo de afectado se siente usted en su vida familiar respecto del problema que le ha traído aquí? Bueno, en este caso era el hijo, o se puede aplicar en cualquier otro ámbito. O sea, se ha utilizado con éxito en el ámbito sanitario, en el ámbito social, en la terapia individual, en todo esto. Un poco, sigo aprovechando. ¿Habéis tenido buena respuesta? Me refiero en el seguimiento. No sé si os poníais en contacto con estas familias, todas recibían un poco cómo es esa experiencia, ¿sabes? Eso lo tendrían que contestar mejor los compañeros de Irusta, pero es que estamos en ello. Estamos todavía en el periodo de seguimiento, pero como hay que finalizar la intervención y se esperan luego 6 meses, pues aunque empezamos hace 2 años, todavía estamos en esa fase de recogida. Yo soy muy optimista, yo creo que el 70% así se conseguirán. Normalmente la gente quiere colaborar, a nada que haya sido la experiencia un poco positiva. Un problema podría ser los que dejan de contestar, pero ya hace 15 años hicimos una investigación muy interesante, no es de las que luego ha tenido más esto, pero siempre hemos dado por supuesto en estos ámbitos que cuando las personas no se les localiza o no contestan es porque estaban insatisfechas o no les fue bien. Entonces, en un estudio en concreto que hicimos, siguiendo la estela de otros estudios que había en Estados Unidos, nos encontramos con la gran sorpresa de que a veces también, un gran número de veces, las personas que no seguían colaborando o que no se les podía localizar, seguían bien. Entonces, en ese sentido no hay que tener problema a preguntar, primero a preguntar y después a recoger los datos y luego, sobre todo, no presuponer que si no se colabora es porque no ha habido efectos o porque estos han sido negativos. Hay que ser más limitado, más prudente a la hora de extraer conclusiones, pero bueno, es algo que puede ocurrir. ¿Alguna pregunta? Sí, siguiendo un poquito con el estudio que nos has presentado, si tenéis pensado hacer también una evaluación de cómo influye en las conductas de riesgo de los menores los cambios en los estilos y en las sintomatologías de los padres. Sí, en concreto respecto de los efectos sobre los hijos del paso por los programas de prevención indicada, tenemos otra investigación en marcha, pero que no es en el propio programa Irusta, es en el programa Suspertu que tenemos en Navarra, pero vamos, el planteamiento es muy semejante, es valorar en diferentes áreas cómo llegan los adolescentes, ver cómo pasan por la intervención y después preguntarles a la finalización y a los 6, en este caso al año pues cómo se encuentran. No, en este caso no. En este caso no. Es una de las cosas que queremos hacer a largo plazo, como comprenderán. ¿Alguien más? Bueno, pues damos por finalizada esta mesa. Encantado de estar con ustedes.